Cuando pensamos en el Renacimiento, bueno, casi al instante nos vienen a la cabeza sus grandes obras de arte, ¿verdad? Esas cúpulas y lienzos que parecen eternos. Pero lo que vamos a explorar aquí es un viaje un poco distinto, uno que no se detiene en el arte, sino que lo usa como una ventana para asomarnos a algo mucho más profundo, un cambio fundamental en la propia conciencia humana. Dejemos que esta pregunta nos guíe. ¿Y si la creación más increíble de esa época no estuviera hecha de mármol o pintada al óleo? ¿Y si, en realidad, fuera algo intangible? Una nueva forma de mirar el mundo y, por lo tanto, una nueva forma de vivir en él. Para entender la luz de ese despertar, primero tenemos que hacer una pequeña inmersión, viajar al mundo que existía justo antes, un mundo de estructuras muy firmes, justo antes de que todo empezara a moverse. Pensemos que en la era medieval, la realidad era como un gran tapiz tejido con los hilos de la fe y la tradición. El lugar de cada persona en el universo estaba ya definido y el conocimiento era algo que se heredaba, que se aceptaba, no se cuestionaba. La identidad no estaba tanto en el individuo, sino en la comunidad a la que pertenecía. Y esto que vemos aquí es que visualiza perfectamente ese giro casi copernicano que estaba a punto de suceder. El foco se desplazó de lo divino a lo humano. Pero ojo, no como si fueran opuestos, sino más bien como un reflejo. El saber, que antes se basaba en la autoridad de los textos antiguos, empezó a buscarse en la experiencia, en la observación directa del mundo. Y de ese anonimato colectivo, de repente, emergió una fascinación nueva y profundísima por el potencial de cada individuo. Y es justo aquí donde encontramos el corazón de esta nueva época, el motor intelectual que lo puso todo en marcha, el humanismo. Se recuperaron las ideas de la antigüedad clásica y con ellas resurgió un concepto transformador, que la experiencia humana, con todas sus luces y sus sombras, su razón y sus emociones, era en sí misma digna de estudio y de celebración. El ser humano, de nuevo, como medida de todas las cosas. A este movimiento lo llamamos humanismo, y es muy importante entender que no buscaba sustituir la fe, sino más bien integrarla. Proponía que la razón, la creatividad, la dignidad de la persona no eran un desafío a lo divino, sino de hecho la manifestación más elevada de su propia creación. Fijémonos un momento en los pilares de esta nueva forma de ver. Todo se apoyaba en una confianza enorme en la razón para descifrar el mundo, en la convicción de que cada individuo tiene una dignidad propia, en una curiosidad nunca antes vista por el cuerpo y la mente, y sobre todo en una fe muy optimista en la capacidad humana para crear, para descubrir y para alcanzar la grandeza. Ahora vamos a ver cómo esta filosofía no se quedó solo en los libros, sino que se hizo materia, se hizo color y forma. ¿Cómo se manifestó en el arte? Y aquí está el punto clave. El artista del Renacimiento ya no era solo un artesano que trabajaba para Dios, era también un explorador de la realidad. Su taller se convirtió en una especie de laboratorio, su lienzo en un campo de pruebas. Pintar ya no era solo un acto de representar, sino que se convirtió por encima de todo en un acto de comprender. Su método era casi científico. Primero, observar con una atención increíble la naturaleza, la forma en la que la luz toca los objetos. Segundo, la disección, el estudio riguroso de la anatomía para poder capturar esa vida que hay bajo la piel. Y tercero, usar la geometría, las matemáticas, para conseguir que una superficie plana diera una ilusión perfecta de espacio, de profundidad. Y lo que es realmente fascinante es que este impulso de ver para saber no fue algo exclusivo del arte. Un eco casi idéntico estaba resonando en el mundo de la ciencia. De la misma manera que el pintor observaba un cuerpo, el filósofo natural, lo que hoy llamaríamos un científico, empezó a observar el cielo, la tierra, el movimiento de las cosas. La experiencia empírica, o sea, lo que se podía ver, medir y demostrar, empezó a ganarle terreno a la autoridad incuestionable de los textos antiguos. Este gráfico lo ilustra muy bien. La balanza del conocimiento, que durante siglos había estado inclinada hacia la autoridad y la tradición, empezó a equilibrarse. La experiencia directa ganaba un peso decisivo. Y no para borrar el pasado, sino para dialogar con él, para contrastarlo con la realidad que se podía tocar. Y así llegamos al final de este recorrido, para contemplar el legado de esta transformación tan profunda. Un legado cuyas preguntas, la verdad, todavía resuenan hoy. Quizá esta sea la idea que mejor resume todo lo que hemos estado explorando. El gran legado del Renacimiento no fue tanto cambiar el mundo físico, sino cambiar el ojo que lo miraba. No nos dio un mundo nuevo, sino unos ojos nuevos para ver el de siempre. Y por eso mismo, el Renacimiento no es un capítulo cerrado de la historia. Es en realidad el prólogo de la modernidad, el comienzo de una conversación sobre nuestro lugar en el universo y los límites de lo que podemos conocer, una conversación que, en el fondo, sigue siendo la nuestra.
Y esto, claro, nos lleva a una última reflexión. Si un cambio en la mirada tuvo el poder de transformar el mundo hace 500 años, la pregunta casi cae por su propio peso. ¿Qué viejas certezas necesitaríamos cuestionar hoy? ¿Qué nuevas formas de ver nos está pidiendo nuestro presente?